tal? Buen día. Hoy les voy a hablar sobre la demencia frontotemporal. Esta presentación fue realizada por su servidor, Arad Pinto Ferrer. Les voy a hablar sobre la enfermedad de la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, áreas responsables de funciones como el control del comportamiento, las emociones, el lenguaje y la toma de decisiones. A diferencia de estas formas de demencia como el Alzheimer, esta enfermedad suele manifestarse en personas más jóvenes, generalmente entre los 40 y los 65 años, aunque puede presentarse a cualquier edad adulta. Aunque hay que tomar en cuenta que el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo para estas enfermedades, aunque también pueden influir algunos factores, ya sean genéticos, ambientales, entre otras más. Bueno, la historia de esta enfermedad fue descubierta por el psiquiatra y neurólogo Arnold Pick en 1892. Fue el primero en describir casos de pacientes con deterioro cognitivo progresivo que está asociado con la atrofia de los lóbulos del frontal y el temporal. Sus observaciones dieron origen al término enfermedad de Pick, que inicialmente incluía lo que hoy se le conoce como demencia frontotemporal. Se identificaron patrones clínicos de cambios en el comportamiento, apatía, desinhibición y pérdida progresiva del lenguaje en algunos pacientes, asimismo diferenciándolos de otras formas de demencia como la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas que les afecta al habla y lenguaje. Algunos subtipos de demencia frontotemporal provocan cambios en la capacidad del lenguaje o pérdida del hablar. Los subtipos incluyen afasia progresiva primaria, demencia semántica y afasia gramática progresiva, también conocida como afasia progresiva no fluida. Aquí tenemos un ejemplo de los síntomas. El primer síntoma son problemas crecientes en el uso y la comprensión del lenguaje oral y escrito. Las personas con demencia frontotemporal pueden llegar a no ser capaces de encontrar la palabra adecuada al hablar. Tenemos el síntoma del habla y lenguaje 2, que son problemas para nombrar las cosas. Las personas con demencia frontotemporal pueden llegar a reemplazar una palabra específica por una palabra más general. Un ejemplo sería al decir ese en lugar de decir pásame la pluma, llegan a decir pásame ese o esta cosa de ahí, etcétera. Otro síntoma de hablar y del lenguaje sería olvidar el significado de las palabras. Estas personas llegan a pasarles mucho de que olvidan el significado de algunas palabras, unas simples palabras. Otro síntoma es la persona puede vacilar cuando habla y comunicarse de una forma que puede sonar telegráfica, o sea, llegando a usar una simple oración de 2 palabras cuando puede decir más. Y el último síntoma, que es el de cometer errores en la construcción de frases. Los siguientes síntomas son del movimiento, que estos son temblores, rigidez, algunos espasmos o contracciones musculares, mala coordinación, llegan a tener dificultad para tragar, debilidad muscular. Hay algunos casos donde
Algunos generan risas o llantos inadecuados y también tienden a tener caídas o dificultad para caminar, entre otros síntomas más. Puede ser difícil llegar a diagnosticar la demencia frontotemporal, ya que los síntomas llegan a ser similares a los de otras afecciones. Además, debido a que estos trastornos son muy poco frecuentes, es posible que los médicos no estén familiarizados con los signos o los síntomas. Para diagnosticar la demencia frontotemporal, el médico puede realizar un examen y preguntar acerca de los síntomas, también llegar a leer el historial clínico personal y familiar, solicitar pruebas que ayuden a descartar otras afecciones, ordenar pruebas genéticas, llegar a realizar una evaluación de la mente y conducta, solicitar imágenes del cerebro también. También hay que tener en cuenta que las conversaciones tanto con el paciente como con sus familiares y cuidadores pueden ayudar a los médicos a llegar a emitir un diagnóstico. Es importante informar al médico sobre cualquier síntoma que incluya alteraciones en la personalidad y conducta, así como dificultades con el hablar o el movimiento que tengan estas personas que padecen esta patología. Luego tenemos en la siguiente diapositiva el tratamiento. Actualmente no existe una cura ni un tratamiento específico como tal para esta enfermedad. Los tratamientos de la enfermedad de Alzheimer no muestran eficacia con las de esta enfermedad de la demencia frontotemporal, pero sí que existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, que esas pueden llegar a ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad. Para afrontar la apatía propia de la enfermedad es útil ser proactivo con el paciente. Un ejemplo sería llegar a formular preguntas abiertas, como de ¿qué te apetece hacer hoy? Es una manera mejor para darle como opciones a la persona, ya que suele ser más difícil de responder para el paciente que con preguntas con opciones cerradas. Por ejemplo, quieres ir al centro comercial o al cine. Esto llega a mantener una frustración en ellos. Otra cosa sería mantener rutinas y adaptar entornos. También puede ser útil a la hora de gestionar las conductas compulsivas. Puede ser útil consultar a un terapeuta ocupacional que valore los problemas resultantes de la enfermedad y cómo gestionarlos. Hoy en día no existe un tratamiento farmacológico capaz de restablecer, detener o retrasar el proceso de neurodegeneración sobre esta enfermedad. Pero sí que existen tratamientos sintomáticos, es decir, que llegan a ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad. Esos tratamientos sintomáticos consisten en tratamientos antidepresivos y antipsicóticos. Del lado de los antidepresivos, algunos tipos de antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los famosos ISRS pueden reducir los problemas conductuales asociados a la demencia frontotemporal. También tenemos los antipsicóticos, algunos de estos como la quetiapina, risperidona y la olanzapina pueden llegar a ser útiles en el control de los síntomas conductuales de la enfermedad. Estos fármacos, sin embargo, deben utilizarse con mucha precaución por sus potenciales efectos adversos. Por otro lado, de las terapias no farmacológicas tenemos a la logopedia, que son en pacientes con alteraciones del hablar. Se recomienda realizar terapia logopédica con un especialista de logopedia. Pretende reforzar las capacidades lingüísticas y buscar herramientas alternativas para compensar las capacidades alteradas. Un ejemplo serían fases avanzadas de la enfermedad en las que se puede perder la comunicación verbal. Y un especialista, un logópeda, puede orientar formas de comunicación alternativas, como algunas aplicaciones del celular, algunos dibujos, entre otras más, etcétera, etcétera. Y como conclusión,
Una breve conclusión voy a decir: a pesar de los avances en la investigación genética, molecular y tecnológica, el tratamiento efectivo sobre esta enfermedad sigue siendo limitado. Actualmente los enfoques terapéuticos se centran principalmente en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, ya que no existe una cura definitiva. Esto resalta la necesidad de continuar explorando los mecanismos de la neurodegeneración para desarrollar terapias innovadoras dirigidas. Y pues esta enfermedad representa un espectro de enfermedades con un impacto devastador en la calidad de vida del paciente y su entorno familiar. A pesar de los avances en la comprensión de sus mecanismos subyacentes, aún no existe una cura o tratamiento que detenga su progresión. Por ello es crucial continuar con la investigación para desarrollar intervenciones terapéuticas dirigidas y mejorar el diagnóstico precoz, al mismo tiempo que se llegan a brindar mejores cuidados integrales y al igual apoyar a las personas encargadas de cuidar a estos pacientes con esta patología. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.